Bienvenidos a este tutorial completamente gratuito donde vamos a preparar desde cero un proyecto profesional en Unreal Engine 5 usando Blueprints. Este curso forma parte de una serie de módulos en los que construiremos paso a paso un prototipo funcional del juego completamente escalable, profesional y estructurado. Desde el primer bloque vamos a organizar todo como si estuviéramos desarrollando en un proyecto real, con una base sólida, modular y preparado para crecer sin romperse. Vamos a crear la arquitectura del proyecto, clases como el Game Instance, Game Mode, Player Controller, HUD, sistemas de menú, persistencia, logs y muchísimo más. Ahora bien, es importante que sepas esto. En este curso vamos a asumir que ya tú tienes cierta base en Unreal Engine. Usaremos herramientas como estructura, funciones reutilizables, data tables, data assets y otros elementos técnicos. Durante el curso explicaremos qué son, para qué sirven y cómo se utilizan dentro del flujo profesional. Como no vamos a profundizar como lo haríamos en nuestros cursos de fundamentos, si quieres aprender cada uno de estos sistemas a fondo, en Plátano Games tienes cursos dedicados específicamente a Blueprints, C++, estructuras de datos, materiales y muchísimo más. El objetivo de este curso no es enseñarte toda la base teórica de T0, sino mostrarte cómo se construye paso a paso un proyecto profesional y jugable con prácticas reales, basando en su escalabilidad. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y yo te voy a decir claramente qué es cada una de las cosas que vamos a ir creando y su definición y normalmente para qué se suelen utilizar, pero realmente detrás de todo esto hay mucha más información que realmente se completan dentro de los cursos que tenemos en la academia. Y es precisamente por eso que no te preocupes, no vas a salir de aquí no sabiendo qué es lo que estás conectando, pero si realmente quieres profundizar a nivel profesional y saber qué está pasando por detrás de los blueprints, siempre es recomendable que vayas a la academia y puedas verte esos cursos. Entonces, así que si ya tienes cierta base, puedes seguirnos sin problema, y si algo no te queda claro, pues puedes volver a los cursos y reforzarlo. Vamos a trabajar como lo haría un equipo real, construyendo las clases base, dejando listas las carpetas, configurando el Game Instance y sistemas de logs como una de las primeras cosas que vamos a hacer y preparando el sistema de guardado. A partir de ahí, en los siguientes módulos, desarrollaremos sistemas como interacción, inventario, equipamiento, crafteo, inteligencia artificial y todo 100% en Blueprints. Así que, si estás listo, creamos el proyecto y comenzamos. Bueno, solo nos queda comenzar, así que vámonos a ello. Para ello vamos a trabajar sobre la versión 5.6. Lo primero que vamos a hacer es crearlo y crearnos un proyecto desde cero para que podamos trabajarlo con él. Luego ya configuraremos, cambiaremos el splash, que es la imagen que se ve cuando iniciamos, y cambiaremos algunas cositas inicialmente. Tengan en cuenta que para que nosotros podamos hacer un proyecto completo no vamos a hacer toda la configuración desde el inicio. Eso lo iremos haciendo conforme vayamos avanzando. Lo que vamos a configurar ahora son ciertas pautas que debemos tener en cuenta para comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crearlo completamente en blanco y luego ya añadiremos algunos de estos paquetes que nos pueden servir a nosotros pues para aligerar cierto flujo de trabajo para crear nuestro prototipo. Hay que tener en cuenta que esto, al no ser una clase de fundamentos, lo que nos interesa es ser productivo, y como nos interesa ser productivo, todos aquellos sistemas que no tengamos que tener que crear desde cero inicialmente, aunque después los tengamos que modificar, ampliar o mejorar, pues lo vamos a utilizar, porque dentro de un estudio o de un trabajo prima mucho más la productividad que el hecho de que crees tú las cosas desde cero. Si tú quieres ver cómo se crea todo paso a paso desde cero, parámetro a parámetro, como ya he dicho, tienes todos los cursos de fundamentos donde vas a poder ver cómo se utiliza. Aquí vamos a trabajar sobre productividad para ir más a tiro hecho. Creamos Plátano World, lo creamos 100% en Blueprint y ponemos ya todo correcto. Vamos a esperar a que se encienda y volvemos enseguida. Vale, una vez que ya tenemos el motor abierto, el primer paso que deberíamos tomar es hacer la configuración inicial y luego crear todo el sistema de carpeta. Aparte, nosotros en este caso vamos a utilizar el sistema de control de versiones Git para nosotros llevar un poco las versiones y cómo vamos avanzando dentro del proyecto. Veréis cómo se van haciendo versiones, cómo deberían escribirse para que en un sistema profesional todo pueda ser mucho más escalable y fácil de leer. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un nivel nuevo para poder salir de este. Lo creamos básico y lo primero que vamos a hacer a este es guardarlo en una carpeta dentro del Content Browser que vamos a llamar Levels. Y el nivel, como va a ser el primero y es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer pruebas rápidas, para verificar que una mecánica funciona bien o que no, lo vamos a llamar debug. Porque a lo mejor nos interesa tener más de un nivel y lo normal es crear una carpeta para poder tenerlos todos almacenados. Creamos level y luego le ponemos aquí debug. Una vez que ya estamos aquí, no tenemos que hacer absolutamente nada, sino irnos a Project Settings y vamos a hacer pequeñas modificaciones. También hay que decir que veréis que en los siguientes cursos yo voy a estar utilizando un montón de plugins. Un extra que vamos a añadir es que os voy a dar tips de productividad y aquellos plugins gratuitos y de pago que hay disponibles que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Bueno, una vez que ya nos encontramos aquí, lo que nos interesa es cambiar la imagen que nosotros tenemos de cuando iniciamos el proyecto. Yo aquí tengo muchísimos archivos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es poner un segundo, ya tenemos esta de aquí, pero necesitamos 192 por 192. Le voy a hacer un resize y vengo en un segundo. Ustedes ni lo vais a notar. Ya estoy por aquí, ya tengo la imagen. Simplemente le hice un resize. En este caso la hicimos en Canva para ir lo más rápido posible. Ahora vamos a añadir aquí una descripción que ya yo tengo ya diseñada y la vamos a pegar aquí. Aquí tenéis que poner simplemente pues, lo que vayáis a hacer. Lo colocamos. Una vez que ya lo tenemos hecho, ponemos Word.
Perfecto, de momento no vamos a rellenar mucho más y luego vamos a ver mucho más adelante, cuando ya casi estemos terminando el curso, cómo empaquetamos, dónde se guarda esta información y cuáles son las mejores prácticas para empaquetar. Una vez que lleguemos aquí nos vamos a ir a mapas y modo y aquí venimos dentro de ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. El Game Instance y el Game Mode lo vamos a hacer un poquito después, ahora más tarde. Ahora lo que nos interesa es que el Game Default Map, es decir, el que nosotros vamos a estar utilizando dentro del editor es este, para que cuando nosotros entremos al juego el que se cargue primero es este de momento. Una vez que ya lo tenemos que irnos a la pestaña de Windows. Vamos a poner SM5, ya les explicaré más adelante por qué y para qué. DirectOS, perfecto, y vamos a ponerle aquí Visual Studio 22. Vamos a cambiar los splash, que estos son las imágenes que aparecen cuando nosotros iniciamos el proyecto. Es esto de aquí. Y esto es, bueno, podemos utilizar la última que sacamos, que esta también nos serviría. Pero necesitamos un punto ICO. Pues para un segundito y venimos. Estamos por aquí, ya lo tengo preparado. No soporta el formato, bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, ya lo tenemos colocado también, lo tenemos todo listo y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar. Y van a ver realmente qué es lo que ha pasado. Si se fijan ahora cuando se inicia, ya aparece nuestra imagen. Vamos a dejar que cargue para no perder tiempo y volvemos enseguida. Vale, una vez que ya estamos aquí, lo que vamos a hacer, y lo segundo y más importante, es empezar a organizar cómo vamos a trabajar con todas nuestras carpetas. Para eso vamos a abrir el Content Browser. Y lo primero que vamos a hacer, aunque ya haya carpetas creadas, lo que vamos a hacer es crear la estructura de carpetas que vamos a llevar durante todo el proceso de desarrollo. Para eso lo fácil, por ejemplo, es apretar control mayúscula N y automáticamente este creará carpeta. O pueden darle directamente a New Folder y también se les crea. En principio lo tendríamos, vamos a ponerles un colorcito. Una cosa, una práctica que yo suelo seguir para saber qué color le doy a cada cosa. Si nosotros activamos aquí, vemos que esto tiene un color pautado. Entonces si nosotros aquí le damos a set color, podemos darle aquí y lo colocamos. Y podemos ir haciendo lo mismo, por ejemplo a este le podemos dar el color del static mesh. A la UI le vamos a poner el mismo que los blueprints, lo mismo aquí. Vale, una vez que ya lo tenemos todo, ya tenemos todos los colores y las pautas. Y lo siguiente que vamos a hacer es activar el sistema de control de versiones de Git. Lo tienes que tener instalado, si no sabes cómo, pues como ya les dije, tienen el curso donde podéis ver todos los fundamentos de Git. Vamos a inicializar un proyecto con Git. Perfecto. Y aceptamos. Una vez que ya tenemos el control de versiones, vamos a hacer nuestro primer commit. Vamos a ver que está todo correcto y no hay archivos realmente que guardar ni nada. Entonces lo primero que vamos a hacer, que tenemos aquí el nivel de debug. Vale, en este punto vamos a hacer la estructura de carpetas de Blueprint, que es otra que tenemos que ir trabajando. Y lo que vamos a hacer es que a esta le voy a dar un color un poquito más personalizado para acceder rápidamente. Y esta la vamos a guardar en favoritos, que va a ser una carpeta. Van a ser carpetas a las que vamos a estar accediendo continuamente. Todas estas a favoritos. Perfecto. Una vez que ya las tenemos todas, nos tenemos que crear todo lo que serían los archivos de tipo core. Para eso vamos a ponerlos ahí. La primera y una de las más importantes, vamos a crear lo que sería el Game Instance. Esta clase vive durante toda la ejecución del juego. Es ideal para almacenar datos persistentes como usuario, configuración, idiomas, progreso, referencias globales que tengan que ver con el juego. Aquí también colocaremos el sistema de guardado y carga y una configuración de audio, logs, globales, etc. Hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que cuando se trabaja a nivel profesional se utilizan subsistemas y eso realmente solo se puede crear a través de C++ para crear subsistemas personalizados. Ahora mismo no nos vamos a volver locos con eso porque estamos trabajando únicamente en Blueprint. Pero bueno, empezamos con el Game Instance. Para eso vamos a ir a Blueprint Class y desde aquí lo primero que vamos a hacer es llamar al Game Instance. Una vez que ya lo tenemos, vamos a crear pp y le vamos a poner un nombre un poquito más personalizado. Game Instance Plata. Si se fijan, cuando nosotros estamos añadiendo un archivo se pone un ítem que no está bajo el sistema de control de versión. Si nosotros vamos a intentar hacer un commit, vamos a hacer revisión con marcar como add para que se vayan añadiendo y ahora sí que nosotros cuando guardemos la versión después vamos a poder ir haciendo un guardado de esos archivos. Vamos ahora a crear la siguiente, que es el Game Mode. En este caso, este define las reglas de juego para un nivel en concreto. Por ejemplo, podemos ir cambiando entre Game Mode según el tipo de nivel y determina qué clases se usarán como el jugador, el controlador, el HUD. Solo existe en el servidor o en local, no en cliente si es multijugador. Aquí podríamos definir las reglas de cómo es el tipo de partida, condiciones de victoria, etc. Una vez que ya lo tenemos claro, tenemos aquí, creamos el Game Mode base. Hay que tener en cuenta que nosotros ahora mismo estamos creando las clases predefinidas, pero nosotros, si se fijan antes, vamos a borrar un segundo. Nosotros antes habíamos creado una carpeta de Game Modes, que nosotros realmente lo deberíamos colocarlo aquí. Entonces, Game Mode.
recuerdo si antes aquí le puse, lo marcamos como A. Esto no sé por qué no se quita y no me deja hacer nada. Bueno, cosas de Unreal, no pasa nada. A ver, ya se quitó, perfecto. Vamos a ver si ahora me deja hacer un commit con la adición de nuevos archivos. Primer commit y colocación de las. Ahora que ya lo tenemos, nuestro siguiente paso en este punto, irnos a Player Controller. Y ahora vamos a ver qué es esto. Esto al final lo que controla es las entradas o los inputs, es decir, que sea de mando o teclado, tanto en el mundo como en la UI, es decir, en las interfaces. Este se encarga de imaginar la lógica de los menús, interacción, inventario o cualquier acción que el usuario vaya a necesitar de interacción directa con los inputs. En este proyecto controlará también la lógica de navegación entre menús y el HUD. Vamos a definir nuestra clase base de actor, de carácter, perdón. Vamos a colocar también el color aquí, rojo, perdón, el negro. Perfecto. El siguiente que vamos a hacer es el player character, que ya lo tenemos, y el HUD. Vamos a colocar aquí. Esta lo que hace es que controla qué widgets se muestran en pantalla durante el juego. Llama el widget, que es menopausa, el inventario, indicadores. Aquí no suele haber lógica visual, sino más bien es solo el control y la visibilidad de las interfaces. Esto también se suele hacer directamente dentro del Player Controller, pero para eso existe la subclase de HUD que viene contenida dentro del Player Controller precisamente para tener un poquito más modularizado el código. Esto nos permite un poco pues separar responsabilidades y que el Player Controller tenga las suyas que tienen que ver más con los inputs y la interconexión, y después el HUD que pueda encargarse de esas subtareas que también están vinculadas al Player Controller. Entonces nos venimos aquí y si se fijan aquí no aparece. Aquí está la clase HUD. Una vez que ya lo tenemos definido, vamos a vernos nos vamos a ir directamente a sistemas y nos vamos a crear el tema de Save Games. Bueno, vamos a llamarla Save Low. Podemos poner Save Low. Vale. Y ahora vamos a crear nuestra clase padre de Save Game. Uno de los motivos por el que normalmente solemos crear clases padre es porque vamos a derivar de ciertas clases y vamos a crear hijos de los mismos por si en algún momento nosotros necesitamos que ciertas lógicas se apliquen a todos los hijos de guardado de datos. De momento creamos siempre una base sobre la que nosotros luego podamos ir pues, erigiendo el resto de la lógica. Ahora vamos a crear lo mismo, pero para actors. Ves que ya lo tenemos aquí. Creamos también la carpeta. Y ahora lo que tenemos que hacer es también crear el tema de las... por cierto, no lo he comentado. Claramente, como su propio nombre indica, la clase SaveGame lo que hace es almacenar datos que queremos guardar entre sesiones. El guardado de datos de toda la vida de los juegos, de los simuladores, lo que sea. Este puede incluir configuraciones, progreso y todo eso. Esta se instancia desde el Game Instance y se guarda con nombres y el lote específico, que eso también lo veremos durante el proceso de creación de todo lo que vamos haciendo. Y claramente el actor, en este caso, es la clase base de todos los actores funcionales del juego. Una puerta, una pistola, una bala, cualquier cosa que nosotros podamos. Este incluye lógica común, como cualquier cosa. Sistemas de logs, referencia en el Game Instance, funciones de debug, heredan de la clase de objetos interactuables, pickups, cofres, puertas, de todo. Ya veremos cómo vamos a estar utilizando el actor según para qué funciona y según para qué cosa. De momento lo vamos a dejar aquí porque vamos a ir haciendo las cosas paso a paso. Y ahora vamos a crear también dentro de sistemas el sistema de interacción e interfaces. Vale, para ello vamos a utilizar el sistema de las interfaces y las vamos a ir dejando creadas un poco desde el inicio para nosotros tenerlo todo más organizado. Pero en vez de crear la carpeta, la vamos a crear siempre con su homólogo. Vamos a crear aquí Blockchain Interface. Vamos a poner BPI, vamos a poner Master. Y lo mismo vamos a ir haciendo con las cosas que hemos creado. Si se fijan, aunque yo le esté llamando exactamente igual, en lo que se define la diferencia siempre es en lo inicial que yo le pongo, que es el que define el tipo de clase sobre la que nosotros estamos actuando. Vamos a venirnos aquí, a crear de nuevo
interfaz. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos definido. Nos queda esto hasta aquí. Vamos a crear aquí faces. Incluso te diría que lo que vamos a hacer, por si en algún momento necesitamos crear datos específicos para cada uno, vamos a poner aquí Game Instance, colocarlo dentro, no, copiar no. Y vamos a colocarlo dentro para luego ir creando de manera organizada los archivos de cada uno. Porque vamos a necesitar estructuras, enumeradores y muchas cosas durante el proceso de desarrollo. Y vamos a crear faces. Y aquí vamos a ponerle el mismo nombre. Me colé y le puse uno más. Vale. Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer exactamente lo mismo con el food. Sí, me quedé pensando por un momento. Uy, librería no. Me quedé pensando por un momento, perdón. Perfecto, está todo. Vamos a ver si nos falta algo más. El del controller lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo dentro de una carpeta también. Esto lo tenemos. Falta este. Vamos a copiar el nombre. Perfecto. Vale. Y ahora, si se fijan, cada vez que guardamos se va a cambiar esto porque está añadiendo los archivos al sistema de control de versión. Entonces, así ya no tenemos que estar haciendo la mano. Los primeros los hice a mano para que veáis cómo se añade a mano. Pero realmente no hace falta, porque una vez que guardas este ya lo hace automáticamente. Vale, pues nuestra carpeta de Blueprint base ya la tenemos hecha. A partir de aquí tenemos que empezar a definir subobjetos para cada uno de ellos. Pero antes de meternos en eso, vamos a preconfigurar un poquito más todo lo que tenemos aquí antes de dar este siguiente paso, porque el primero sobre el que nosotros vamos a estar trabajando es el Game Mode. Pero, ¿qué vamos a hacer y dónde se coloca esto? Cuando nosotros abrimos el Game Mode, segundo que se me está abriendo en otro monitor, aquí lo tenemos, nuestro Class Settings y Class Default, tenemos que definir un poco todas las clases principales sobre las que nosotros vamos a estar trabajando. De momento estas dos no las vamos a estar utilizando, esta tampoco, esta sí. Tenemos Player Controller, vamos a utilizar este y todo perfecto. Vale. Vamos a colocarlo y ahora vamos al Game Instance. Y desde aquí vamos también ahora a definir lo siguiente. La carpeta de proyecto. Está. Y vamos a definir el Game Instance y vamos a definir el Game Mode Base. Realmente nosotros vamos a ir variando el Game Mode si nos hiciera falta o no. Eso ya lo veremos más adelante, porque para eso ya tendríamos que tener hecho parte de la lógica de cómo va a funcionar nuestro juego, haber visto los diagramas de flujo, etc. No estamos ahí en ese momento, entonces tampoco nos vamos a preocupar. Vale, una vez que ya tenemos definido nuestro Game Mode, lo vamos a dejar aquí en standby a la espera de que hagamos algo con él, y donde vamos a desarrollar el inicio de nuestra lógica va a ser dentro del Game Instance. Entonces, vamos ahora a revisar que nos falta algo más, y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos empezar a desarrollar todo lo que sería la lógica inicial de comportamiento. Pero antes de irnos, porque todavía no ha acabado esta clase, aunque es un poquito más larga de lo que yo me esperaba, nos vamos a crear lo que serían el menú principal. Menú main, vamos a crear menú pausa, UI. Y esto lo vamos a dejar así definido. De momento vamos a crear un Blueprint widget. Está el user widget. De momento lo dejamos así. Voy a poner siempre esto porque me facilita a mí luego ubicarme. Perfecto. Está. Menú. Creo que puse un carácter especial aquí, ¿vale? Vale. En principio, estos los tendríamos. Le vamos a poner también un colorcito así.
y vamos a examinar un poquito más lo que nosotros vamos a tener. Incluso, si me equivoqué, esta no debería ir aquí, sino que debería ir en UI. Perfecto. Ya la tenemos aquí definida. Aquí vamos a ir creando un poco los widgets generales y el tema de botones. Aquí, buttons. Vamos a crear botones personalizados. General button. Perfecto. Y ya iremos creando el resto. De momento uno para que la carpeta no se borre, porque normalmente se suelen eliminar las carpetas que están vacías. Aquí lo mismo, vamos a crear master materials. Y otra que es materials instance. Perfecto. Vamos a llamar a este. Vale, vamos a ponerle aquí nombres. Sería master surface, por ejemplo. Ahora os explicaré, por ejemplo, para qué es cada una de estas. Esta al final sirve para cualquier superficie genérica que podamos ponerle un sistema de tileado, como paredes, suelos, techos, roca. Vamos a duplicar, apretamos control D y ya se nos duplica automáticamente. Vamos a poner aquí master props. Para objetos pequeños, pickups, decoraciones, es importante, no se van a optimizar de la misma manera que algo que está en primer plano. Entonces se diseñaría de una manera diferente. Vamos a utilizar otro que sería el carácter. Vamos a colocar aquí master UI. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí rápida. Le vamos a poner que sea de user interface. Aplicamos, lo tenemos bien ya para que se actualice. Y a ver cuál me falta. Necesitamos también el tema de los decals. Efectos para cuando entremos en Niagara. El foliage para el tema de los niveles, que esto ya lo haremos mucho más adelante cuando entremos en los niveles, pero un poco para dejarlo todo organizado desde el principio. Aquí ahora vamos a estar, en principio, yo creo que ya deberíamos poder dejarlo así. Vamos a borrar este. Perfecto. Pero lo que vamos a hacer es crear material instance de cada uno de estos. Le vamos a colocar la carpetita. Mira, si se fijan, tenemos un problema. Normalmente cuando nosotros queremos actuar directamente sobre cambiar diferentes nombres, tenemos que ir uno a uno. Hay plugins de pago, pero también hay uno que ya tiene aquí directamente Unreal. Esto está en modo experimental, por lo que puede tener algunos fallos, pero que sepan que lo tienen para que lo puedan utilizar y así no tienen que estar yendo uno a uno. Ahora que nosotros tenemos aquí los material instance, vamos a ver, podemos hacer el cambio de nombre. Seleccionamos todos los objetos y le damos aquí a Bad Rename. Y si se fijan, aquí no viene que va a buscar esto y lo va a reemplazar por esto. Nosotros tenemos que buscar el M tal y lo vamos a sustituir por MI tal. Y ahora lo que va a hacer es, si se fijan, ya lee que los lee todos y me lo sustituyó por material instance. Una vez que ya lo tenemos, pues simplemente tenemos que dar a aplicar. Y ahora viene lo siguiente, yo quiero eliminar lo de instancia al final del nombre porque ya lo indica lo que sería el inicio. Entonces lo que podemos hacer es remover un prefijo, un sufijo, perdón, porque va después. Entonces simplemente, si se fijan, aquí me pone que va a remover el sufijo después del separador. Si nosotros no lo quitamos, no va a saber exactamente desde dónde empieza el sufijo. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, desde la última letra, que va a borrar la última letra, o desde un separador. Por eso yo normalmente también utilizo separadores para ir creando los nombres, porque luego es mucho más fácil eliminar o reformatear los nombres de cada uno de los objetos. Una vez que ya lo tenemos, vamos a guardar. Maravilloso. Una vez que ya tenemos esto y tenemos los material instance, que también me equivoqué aquí, escribir el nombre un segundo. Vale, ahora nuestro siguiente paso, vamos a ver cuál es. Vamos también a poner aquí material instance. Perfecto, como uno de los filtros. Y a la carpetita que tenemos, vamos a poner un nuevo color. Y este que tenemos aquí. Vale, y esto vamos a poner el anterior. Y así ya tenemos los dos colores que representan uno y otro. Guardamos. Vamos a verificar que no nos falte nada. Ya tenemos los materiales. Nos faltan los niveles. Necesitamos hacer, por ejemplo, el menú main. Dentro del menú main, y el motivo por el que lo vamos a hacer así es porque si en algún momento necesitamos crear un menú personalizado que tenga objetos en 3D, no queremos que se contamine con otros niveles que nosotros podemos hacer que sean bastante más cargados, etc. Entonces, bueno, simplemente vamos a crearlo porque esto nos va a ayudar a nosotros a tener un poquito más de control. Vamos a ponerle los colores a las carpetas y vamos a hacer un breve repaso. Lo único que nos faltan son los assets porque de momento no hemos importado nada, pero eso lo haremos ahora. El Epic Content es lo que vamos a empezar a importar ahora. Si nosotros le venimos aquí, vamos a añadir el Starting Content por si nos interesa utilizar algo mientras estamos prototipando. Vale,
Una vez que ya lo tenemos completo, ya podemos acceder un poquito a todo lo que tenemos aquí que podemos verificar que puede ser bastante útil para nosotros prototipar rápido. Pues el props está y arrastramos el escenario y ya nos serviría. Perfecto. Bueno, una vez que ya lo tenemos, vamos a verificar en el Content Browser que no nos falte de nada. Lo que vamos a hacer dentro del Epic Content, vamos a organizar una cosa ya dentro de props y assets y vamos a poner una carpeta que es prototype. Es para que nosotros simplemente podamos prototipar y por lo tanto el contenido del Epic Content ya lo podemos ir versionando. El motivo por el que yo creé la carpeta de Epic Content es porque habrá mucho contenido que nosotros en un inicio no queramos estar versionando. Entonces lo que necesitamos es tener un lugar donde almacenar las cosas para que luego dentro del gitignore, el sistema de control de versiones, le digamos, mira, ignora esta carpeta porque todavía estoy trabajando sobre ella, tengo estos archivos y lo que me interesa es que simplemente estén ahí hasta que yo los vaya colocando en las carpetas principales que sí necesito que vayan versionándose. Entonces, una vez que ya estamos aquí, antes de hacer el commit de nuevo para que no se me añadan esos archivos, necesitamos modificar el gitignore, incluso crearlo porque no sé si está creado, ahora lo miramos. Una vez que ya estamos aquí, lo que quiero es traerme la carpeta de props y meterla dentro de assets y prototype. Y de esta manera ya tenemos algunos assets de prototipo. También iremos añadiendo otros assets y otras cositas que nos podrán ir sirviendo para hacer práctica. Mira, por ejemplo, los shapes también lo vamos a meter en prototype. Y si se fijan, pasa algo muy particular. Si se fijan aquí en props, se está quedando la carpeta. Y eso tiene que ver con el tema de los redirectors. Esto ya subí un tip hablando de este tema. Nosotros por aquí tenemos el tema de los redirectors. Y si se fijan, hay como un montón de archivos que realmente representan redirectos. Si nosotros nos metemos aquí, van a ver todos estos redirectos. Y esto tiene que ver con el control de versión y con el hecho de que yo, por ejemplo, utilice un modelo en el escenario. Y esto necesita actualizar lo que sería sus posiciones para que nosotros podamos trabajar con ellas. Si nosotros trabajamos con más equipos o trabajamos en diferentes versiones, como todavía no hemos creado ninguna, sino que estamos en la master, pues no necesitamos preocuparnos y podemos ahora mismo hacer lo que sea. Vamos a hacer update redirector reference. Esto lo que va a hacer es actualizar. Y si se fijan, me está actualizando cada una de las referencias y me está diciendo que si quiero elimino las cosas que ya no están referenciadas para que así se pueda limpiar el sistema y podamos eliminar la carpeta. Una vez que ya lo tenemos, ¿cuándo deberíamos hacer el keep redirectors? Cuando estamos trabajando con diferentes versiones y con diferentes desarrolladores, porque muchas de estas versiones son dependientes de dónde están colocados o están alojados cada una de sus direcciones o sus paths, por eso de alguna manera. Entonces esto tenemos que tenerlo mucho cuidado y para ello dejamos también un curso completamente en la academia donde tocamos todo lo referente al tema del control de versiones. Para que entiendan un poco los estudios profesionales, hay un trabajo que es única y exclusivamente llevar el sistema de control de versiones. Mientras que los desarrolladores van trabajando, van creando sus versiones y sus commits, siempre va a haber una persona que va a ir controlando cada una de estas y haciendo uniones. No en estudios pequeños, pero sí que en estudios grandes precisamente para evitar errores de este tipo. Bueno, nosotros ya borramos las referencias y las estamos arreglando porque hemos movido los objetos. Y si se fijan ahora, la carpeta se ha eliminado. Principalmente lo ha hecho porque ya ha actualizado todo y sabe que los archivos los tiene aquí. Bueno, otra cosita que podríamos hacer lo mismo. En materiales, si se fijan, hay algunos materiales que nosotros vamos a estar importando, pero que a lo mejor nos interesa desde un inicio tenerlos, por decirlo de alguna manera, tenerlos actualizados. Entonces vamos a venirlos aquí. Actualizados no, tenerlos para prototipar. Vamos a poner prototipo. Y vamos a coger también los del Epic Content y los vamos a traer aquí. Un segundo, perdón, me equivoqué. Es de aquí, de este material, a la carpeta de prototipo de material. Perfecto. Vamos a irnos a Content. Y aquí nos vamos a traer la carpeta de texturas también, a prototipo. Una vez que ya lo tenemos, la arquitectura la vamos a poner a prototipo de asset también. Perfecto. Y de momento el resto lo vamos a dejar aquí. Lo que necesitamos, actualizar redirector del todo, porque hemos estado moviendo archivos, creando archivos y haciendo un montón de cosas. Entonces le damos aquí. Y ahora ya nos va a limpiar todas las referencias. Perfecto. Y a la carpeta prototipo le vamos a poner un color así, que también lo vamos a ir viendo dentro del código, que nosotros vamos a poner un color similar. Una vez que ya lo tenemos, perfecto, le damos a guardar y ahora lo que nos interesa es también añadir el de tercera persona. Como ven, seguimos teniendo problema con el tema de los redirectos, porque dentro de characters y tal hay como referencia a diferentes objetos de diferentes carpetas por el tema de los plugins. Como siempre, vamos a Content para no tener que ir uno a uno y hacemos, aquí está, y le damos a que borre las referencias anteriores.
Ahora que ya lo tenemos, fíjense que tenemos otro problema igualmente, que hay algunas carpetas que no se están eliminando o que se siguen manteniendo. Realmente nosotros cuando ya aplicamos el redirector, esas carpetas nosotros las podemos borrar sin ningún problema, porque si se fijan ya se supone que está actualizado. Si nosotros le damos a borrar y por lo que sea está pasando esto, no se borra, la alternativa es irnos a Zone Explorer y esto nos abrirá la carpeta del proyecto. Aquí lo tenemos. Entonces nos vamos a nuestro content y sabemos que queremos borrar character y level prototype. Es importante que antes de hacer esto hagan lo que les he dicho del redirector para evitar cualquier tipo de problema. Y si se fijan también me está dando problemas, pues la alternativa es cierras, perdón. Vamos a guardar y ahora verán que va a dar error. Perfecto. Y eso es porque los archivos no están en el lugar anterior. Simplemente le dan que no, le dan a borrar y volvemos otra vez a abrir el proyecto. Y aquí tenemos los archivos que ahora vamos a modificar. Una vez que ya estamos dentro del proyecto, vamos a verificar si se fijan ya las carpetas no están y todo el contenido está aquí. Si nosotros nos vamos al third person y abrimos el nivel del third person, le damos al play. Aquí tenemos a nuestro personaje y lo podemos utilizar sin ningún problema. Si se fijan, una cosa muy interesante es que aunque nosotros hemos movido todo, no hay ningún tipo de problema. No lo hay principalmente por lo que les estoy diciendo, porque nosotros nos hemos asegurado desde un inicio que todos los redirectores estén bien colocados, estén borrados y actualizados. Si no lo hacemos, esto puede ser un error fatal y se puede petar el juego simplemente por mover una cosa de una carpeta a la otra. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer esto, ¿vale? Para ir trabajando súper liviano. Más adelante ya subiremos la calidad, porque vamos a estar trabajando un montón de cosas. Entonces, lo venimos aquí, perfecto. Y si se fijan, ya tenemos todo esto completamente hecho. Bien, ahora nuestro siguiente paso es irnos aquí. Y lo que nos interesa a nosotros desde un inicio es poder reutilizar, por decirlo de alguna manera, todo lo que sería el third person. Pero ahora lo que vamos a hacer es irnos. Vamos a cerrar aquí. Vamos a importarnos lo primero que nosotros vamos a necesitar, que es nuestro personaje. Y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos desarrollar toda su estructura. Para eso vamos a utilizar dentro de la Epic un personaje gratuito que regala Epic, carácter. A ver si colocando carácter lo podemos descargar. Este que tenemos aquí. Entonces lo añadimos Fíjense, tengo que añadir esto porque el problema que tenemos, Platano World, aquí lo tenemos, es una versión diferente, me permite solo hasta la 5.4, pero da igual, nosotros lo vamos a añadir porque este no utiliza el sistema de esqueleto que tiene la nueva versión de Unreal. Pero bueno, una vez que ya lo tenemos, aquí se nos ha colocado la carpeta. Y como siempre, les digo, lo vamos a colocar aquí de momento. Vale, una vez que ya lo tenemos normalmente que volver a actualizar. Y esto es súper aconsejable para evitar un montón de problemas. Cuando nosotros ya hemos intentado actualizar y siguen las cosas en su sitio, guardar todo, ven que nos va a dar este problema. Y es precisamente por el tema de los redirects. Nosotros lo intentamos hacer, no pasa nada, porque realmente nuestro contenido ya se encuentra, ya está todo contenido. Este problema suele ser bastante común y mi recomendación muchas veces es que tenemos los redirectors que no se están actualizando, pero realmente estos archivos ya se encuentran dentro del Epic Content. Si nosotros nos vamos a casual, nos vamos a dar cuenta de que aquí están todos los archivos que nosotros estamos usando. Entonces, vamos a irnos ahora mismo aquí y vamos a volver otra vez a hacer la misma operación que les dije antes. Y intentamos borrar, no nos va a dejar. La borramos y abrimos todo. Una vez que ya lo tenemos, vamos a irnos aquí al mapa y vamos a abrir el mapa que nos trae por defecto para ver el paquete del personaje. Y aquí lo tenemos. Nosotros aquí le damos a simular, nos va a dar un problema y es precisamente porque no están definidos los controles bien aquí adentro. Entonces simplemente tenemos que descolgar esto o simplemente borrarlo porque esto ahora mismo no lo vamos a estar utilizando. Le damos a simular. Ya tenemos el paquete del personaje que vamos a estar utilizando para todo nuestro juego. ¿Por qué? Porque viene también modularizado, que nos va a permitir a nosotros pues enseñarles a hacer un inventario, cómo poder almacenar tipos de ropa, cómo poder hacer thumbnails, cómo poder hacer lo que necesitamos para hacer un juego sin gastarnos un duro, por hablar claro. Y como ya nos lo dan todo gratis, pues así podemos reutilizar. La idea es que si tú sabes hacer esto con esto que yo te enseño, el hecho de que tú después puedas añadir cualquier tipo de paquete de la Epic Store, pues va a ser mucho más fácil para ti. Vale, una vez que ya hemos añadido todo esto y lo hemos colocado dentro del Epic Content para que de momento no nos moleste, vamos a hacer un visualizado porque creo que ya tenemos todo lo necesario para ir a modificar el git ignore y el git add. Entonces, nos vamos a ir a la carpetita que tenemos de nuestro proyecto y vamos a abrir el git ignore. Segundo, porque se me está viendo con este de aquí, vamos a abrirlo con... Lo vamos a abrir con este y lo modificamos. Si no entendéis o no sabéis realmente cómo modificar o cómo crear esto, les aconsejo que vean el curso que se va a publicar la semana que viene, donde vais a poder ver cómo configurar y cómo entender el proceso de desarrollo de todo el sistema de control de versiones y cómo modificar y crear esto. Yo aquí ya tengo creado un git ignore precisamente para este proyecto que simplemente voy a pegar, ¿vale?
pero no me voy a detener ahora mismo a explicar cada uno de estos pasos. Si queréis podéis un poco pues copiar el que tengo, que os voy a dejar esto dentro del curso gratuito que tenéis acceso de la academia, donde están estos mismos cursos que estamos dando aquí, y de esa manera podéis cogerlo directamente y podéis ir mucho más rápido. Si se fijan, yo aquí ya creé una carpeta, la de Epic Content, donde todo lo que esté dentro de esta carpeta lo va a ignorar, y esto me va a permitir a mí poder hacer un control de versiones sin preocuparme. Entonces, una vez que ya estamos aquí, vamos a venir aquí y vamos a abrir el git bash. Y esto, si le ponemos git status, va a poner todos los archivos que no están añadidos. Entonces, si le vamos a quitar, borramos y vamos a verificar que ahora mismo solamente estamos en la rama branch, lo que vamos a hacer es una nueva rama, la vamos a llamarla 0.1. Y ahora vamos a hacer git branch para verificar, vemos que tenemos y vamos a hacer un cambio a la 0.1. Una vez que ya lo tenemos, nos encontramos dentro de la nueva versión, tenemos que cerrar y volver a abrir. Esto no es recomendable cambiar de versión cuando nosotros tenemos el URL abierto, sino que tenemos que cerrarlo, hacer el cambio de versión y volver a abrirlo para que se actualicen bien los datos, si no puede llegar a dar error. Vale. Perdón, una cosa, tengo que hacer el commit de información antes de pasarnos de versión. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el git bash otra vez. Git checkout main, master si no me equivoco se llama. Perfecto. Y ahora volvemos a abrir el proyecto y volvemos a abrir. Esto pasa porque nosotros nos hemos añadido y ya nosotros hicimos un commit para nosotros cerrar todo el componente. Lo que vamos a hacer para yo poner un commit, que también tengo preparado un poco para yo tener todo el sistema organizado, es añadir cualquier tipo de archivo. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es, por ejemplo, vamos a añadir, o lo que vamos a hacer simplemente es print. Vamos a hacer el system actors, y vamos a crear un child actor de estos y lo vamos a colocar de momento fuera de aquí. Vale, esto ya me va a permitir a mí hacer un commit de nuevo. Y vamos a poner este tan largo que lo que me permite a mí es saber exactamente todo lo que yo estoy haciendo. Pues que estoy... Vale, por aquí ya hemos terminado de hacer todo lo principal que nosotros necesitamos. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es poder crear un personaje mínimo viable, es decir, utilizar todo lo que hemos importado del personaje de tercera persona, cambiar a la versión 0.1, y es por eso que nos vamos a ir a Project Settings. Aquí le vamos a poner Master, porque no estamos en la 0.1, y ahora cuando cambiemos nosotros la versión, lo vamos a cambiar ahí. Entonces, ahora venimos aquí. Bueno, vamos a hacer un segundo para verificar que todo está bien, que checkout master, que no me hubiera dado error igualmente o me lo hubiera avisado, pero vamos a verificarlo y tal, porque hemos modificado el default game. Modificación versión master. Ya lo tenemos todo limpio y ahora podemos hacer un git checkout y pasarnos a la 0.1. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Parece que no ha pasado nada, pero si nosotros nos venimos, cerramos aquí y volvemos a abrir la carpeta de nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro Project Settings y aquí vamos a poner, si se fijan, versión 0.1. Perfecto. Esperar, guardar y vamos a verificar. Sé que esto es redundante, pero lo vamos a necesitar hacer una única vez, entonces no vamos a tener problemas. Ah, vale, me está indicando lo que les estoy diciendo. Hemos modificado el status. Maravilloso. Ahora, si nosotros nos vamos ahora mismo a nuestro Project Settings, nos vamos a dar cuenta de que pone Master y realmente nosotros también dentro de nuestro Game Instance deberíamos también hacer esta pequeña modificación. Pero no lo vamos a hacer ahora, sino cuando entremos a desarrollar ya lo siguiente. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer a partir de ya haber configurado todo nuestro proyecto, haber configurado nuestro sistema de control de versiones? Pues ahora nos queda crear el sistema de logs para nosotros saber en todo momento qué está pasando en todo el juego. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos trabajando dentro del sistema de Blueprint, que todo el mundo ya conoce por los 800.000 tutoriales que tenemos, nosotros vamos a estar trabajando y vamos a ir haciendo comprobaciones. Cuando algo no sale bien, generalmente siempre se suele hacer esto, get distribution, develop, no me acuerdo, se suele utilizar esta función para nosotros verificar realmente pues que algo no va bien y por lo tanto aquí colocamos un print string o un print log. Esto de aquí. Esto está muy bien, pero hay una manera mucho más profesional, mucho mejor, y es que nosotros vayamos almacenando en un archivo de guardado
cada cosa que va pasando, tanto si va bien como si va mal. Y luego en el futuro lo que vamos a crear es una interfaz súper sencilla en la que nosotros vamos a ir categorizando los logs, de tal manera que cuando nosotros algo vaya bien o vaya mal, vamos a esa interfaz de tipo desarrollador y nosotros podamos ir, mira, dentro de la categoría de interfase, vamos a ver si todas las interfaces se han cargado bien. ¿Ha fallado alguna? Pues ya no va a aparecer. Y de esa manera nosotros tendremos un control mucho más minucioso, sobre todo cuando el proyecto escale, no al principio. Al principio claramente esto es prácticamente lo que también vamos a estar utilizando todo el rato, pero la utilización de esta interfaz nos va a permitir tener un control súper bueno cuando todo pegue a evolucionar, cuando tengamos enemigos, cuando tengamos inteligencias artificiales, cosas que están pasando en el mundo. Todo debería ir dándonos información y esto debería ir almacenándose en algún lugar para que nosotros podamos visualizarlo de una manera clara. Y eso vamos a hacerlo en las siguientes clases. Vamos a hacer el sistema de logs, el sistema de guardado y a crear nuestro personaje funcional inicial, que es nuestro coleguita que importamos antes. Con eso ya vamos a poder dar el siguiente paso para crear el componente de interacciones y nuestro primer actor interactuable para empezar a crear ítems y un montón de cosas que son bastante más divertidas que todo este chasco que yo te he enseñado aquí durante una hora. Entonces, una vez que ya tengamos esto claro, vamos a empezar con el gameplay y ya nos vemos en lo siguiente. Vamos a empezar a desarrollar el cerebro y la lógica de nuestro sistema.